Bien, Dios los bendiga a todos, cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de las redes. Desde Casa de Oración El Betel los bendecimos. Les damos la bienvenida a este lugar. Hoy tenemos preparada una prédica que Dios ha puesto mucho en mi corazón, que estudiemos, que la veamos poco a poco, paso a paso. Es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos estos dos temas que son la sanidad del alma y lo que es la guerra espiritual. Un cristiano que no tiene su alma sanada es muy difícil que pueda cambiar, es muy difícil que pueda crecer, es muy difícil que entienda el Evangelio. Entonces, por eso podemos ver hermanos cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio, perdón, y que no cambian. Pueden ya haber nacido de nuevo, pero no hay cambio. Perdón. Quiero que vengamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar mientras perdón, ayúdenme con tantita agua tibia. Sí. ¿Sí tengo agua? El enemigo no quiere que demos este tema, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer, con la ayuda de Dios. Bien, hemos estado hablando mucho acerca de las familias rotas, las familias caídas, y hemos querido hablar de cómo restaurar la familia caída. El último tema estuvimos hablando acerca de los hijos, de que los niños pueden hacer crecer traumados, pueden tener complejos, pueden ser llenos de odio, de rencor, de resentimiento hacia los papás que abusaron de su autoridad, fueron golpeados, les gritaron, se les maltrató por cualquier motivo y con ese rencor han crecido. Y por eso es que vemos mucho niño rebelde, mucho niño fastidiado de la vida, con ganas hasta de quererse quitar la vida porque no la entienden, no la comprenden y sobre todo no entienden a papá y a mamá y no saben por qué ha surgido un odio tan grande en sus corazones hacia papá o hacia mamá. Decíamos la clase pasada, la enseñanza pasada acerca de los jóvenes, que muchas veces papá y mamá tuvieron necesidad de trabajar los dos y por lo tanto los niños se quedaron solos y en esa soledad adquirieron muchos motivos para aborrecer a papá y a mamá y no saben cómo quitárselo y sobre todo papá y mamá no saben cómo quitárselo. Bueno, por eso queremos hablar acerca de la sanidad del alma. Nosotros donde vamos en la semana al hospital, estamos yendo a un hospital donde hay mucho enfermo de los riñones que tienen diabetes, unos no tienen diabetes, pero otros tienen tumores, cáncer y o heridas que no pueden sanar. Y esto es porque muchas veces la persona aborrece, odia, tiene falta de perdón y el cuerpo lo resiente, pero sobre todo el alma. El alma está cansada, está fatigada de no encontrarle el lado bueno a la vida. Y podemos ver ahí en el hospital mucha gente enferma por causa de que no sabe perdonar. Es más, muchas personas ni siquiera saben qué es el perdón. Muchas personas no saben que tienen que arrepentirse por su mala manera de vivir,
no saben qué es el arrepentimiento. Por lo tanto, el enemigo de nuestras almas gana ventaja y suelta sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra alma e inclusive sobre nuestro espíritu mucho tipo de maldiciones, de tal manera que mucha gente estamos enfermos por tal situación. Entonces, ¿qué quiero yo enseñarte primeramente? Bueno, no yo, sino el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón, que estudiemos acerca de estas situaciones. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué a pesar de tener años en el Evangelio, no sentimos temor por Dios? No sentimos temor de fallarle a Dios. Bueno, esto es precisamente porque ellos no han puesto parte de ellos para poder cambiar, porque no han entendido el Evangelio. Ya se les habló del Evangelio, ya saben que Jesucristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados, pero ellos no han entendido cómo se entregan los pecados. Esto es algo que es muy interesante para la familia cristiana. Espero te puedas sentar con nosotros a leer algunos pasajes bíblicos que tenemos para estudiar e ir analizando poco a poco, ir haciendo preguntas e irnoslas contestando poco a poco. Entonces, tú y yo necesitamos saber que si no hemos cambiado o que si vamos muy lento en nuestro cambio, quizás en nuestra alma está albergado rencor, resentimiento, odio, egoísmo, miedos, temores, etcétera, tantas cosas que puede haber en nuestras vidas. Entonces, número uno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, renunciar a todo eso. En primer lugar, necesitamos ¿qué? Renunciar. Vamos a ver una cita bíblica que nos salva acerca de renunciar lo que no conviene. La tenemos en Tito, capítulo 2. Segunda es Tito capítulo 2, versículo 12. Es Tito aconsejando a los jóvenes, es Tito aconsejando a los siervos para que aprendan cómo hay que empezar a crecer en el Evangelio, cómo podremos crecer y cómo podemos dejar todas estas cosas que nos estorban. Primeramente, hay personas que viven atadas en el pasado, a lo mejor en su niñez, como decíamos hace un momento, fueron abusados, fueron a lo mejor hasta violados, fueron golpeados por personas más grandes, fueron insultados, a muchos se les hizo bullying y no sabíamos lo que era el bullying en aquel entonces, o otros su papá les pegó demasiado, o en todo caso mamá les golpeó, y como decíamos la clase pasada, estaban aprendiendo las vocales, las letras, los números, los colores, y ellos no saben, y papá tampoco sabe enseñar ni mamá, y lo que terminan haciendo es dándole el golpe en la cabeza, jalándole la oreja, pellizcándolo, etcétera, sobre todo gritando, y pues ese niño no sabe ni por qué se le golpea, y empieza a haber un rencor, un resentimiento en su vida, y así va creciendo, de tal manera que cuando ya llega a ser mayor, pues no sabe por qué aborrece a papá, por qué aborrece a mamá, no sabe por qué tiene tanto odio, tanto rencor en ellos. Entonces, la causa es porque no hemos echado fuera todo eso que tenemos en nuestro corazón. Sobre todo cuando vienen y conocen del Evangelio, conocen de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ellos no cambian, y como no cambian, piensan que es lo mismo. La verdad es que hay un adversario, y que ese adversario tiene ángeles, como dice Efesios 6, que no solo tenemos pleito con carne y sangre, sino también tenemos pleito contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿verdad? Entonces, que están en los lugares celestes. Entonces hay
niveles de principados, de potestades. Entonces, estos tienen pleito con nosotros porque no aman a la creación de Dios, y la creación de Dios eres tú y soy yo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Tito 2:12. ¿Cómo dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A ver, otra vez, despacito, las primeras palabras. Enseñándonos que renunciando a la Ahí impiedad. está bien, hermana. Enseñando que renunciando. Este es el primer punto que todo cristiano debe tener en su mente. Cuando nosotros nos convertimos, cuando alguien nos habla del Evangelio, nosotros enseguida tenemos que aprender a renunciar. ¿A renunciar a qué? A todo aquello que está en nuestros corazones. ¿Y quién es quien domina todo aquello que está en nuestro corazón? Pues es Satanás. El Salmo 91 dice que el lazo del cazador, el cazador nos tiene atados con sus lazos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Renunciar a Satanás y a sus ángeles. Hay muchos pecados que estaremos viendo más adelante, como el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, que son muy duros, muy difíciles porque atan a la persona a otra persona que no es su pareja. Entonces, nosotros tenemos que aprender es cómo desatarnos. Y dice Tito a los jóvenes, primeramente, renunciando. Yo renuncio a Satanás y a sus ángeles, es algo que yo debo de confesar. Un ejemplo, cuando tú tienes un trabajo y ya no quieres ese trabajo, tú le vas a decir a tu patrón, ¿qué le vas a decir? Renuncio. ¿Y lo vas a hacer en tu pensamiento o lo vas a hacer con palabras? Con palabras. Tú no puedes renunciar en tu pensamiento y decir, ya no quiero adulterar, pero lo dices en tu pensamiento y nadie te escucha más que tú solo. Ya no quiero fornicar, ya no quiero robar, ya no quiero mentir. Y lo haces en tu mente. ¿Es así? No. Tito dice renuncia. Y tienes que renunciarlo en voz alta. Renuncio a tal pecado. Renuncio al odio. Renuncio al rencor. Renuncio al egoísmo. Renuncio a, ¿qué podríamos decir? Al miedo, al temor, a las fobias. Renuncio a todo aquello que me está estorbando en mi corazón. Incluso renuncio a la ignorancia. Entonces, primer paso, para que yo pueda ser liberado en mi alma, yo tengo que renunciar. Usted como cristiano tiene que renunciar. Ahora, mire qué pasa. Desde que venimos desde jóvenes, de chicos, hay personas que nacieron en el Evangelio. Y esto, pues lo conocen, pero no sé si lo pongan en práctica o no. Pero, si no lo has puesto en práctica, es momento de que lo pongas en práctica. Para que tú puedas recibir la palabra de Dios, necesitas sacar lo que está en tu corazón. Quitar lo que está en tu corazón. Porque eso va a estorbar a tu crecimiento. Tenemos una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que dice que la semilla cayó entre pedregales, entre piedras. Esas piedras representan precisamente eso, los pecados, el odio, el rencor, el resentimiento, el temor, fornicación, adulterio, etcétera, el robo, la mentira, la crítica, la codicia, la envidia, etcétera. Tantos pecados que hay. La Biblia tiene aproximadamente como 105, 110 pecados, bueno, que yo tengo en conocimiento, en las cuales tenemos que renunciar a todos ellos. El enojo, la misma Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. O sea, esto quiere decir que tú no puedes estar enojado todo el día hasta que se meta el sol. O sea, tienes que sacarlo de tu vida. ¿Y cómo lo saco? Pues como estamos diciendo, que Tito nos aconseja que
renunciemos. Yo te aconsejo que subrayes la palabra renunciar. Y tú le preguntas a Tito, Tito, ¿y para qué renuncio? ¿Y qué dice Tito? ¿Qué dice Tito? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para poder vivir piadosamente. Necesito renunciar a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Bueno, es una persona que no tiene piedad. No tiene piedad de nadie. ¿A la piedad, impiedad y a qué? Y a los deseos mundanos. Y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Ah, bueno, pues hay drogas, hay vino, hay mujeres, hay hombres, hay dinero, hay tranza, chapucería, etcétera. A todo eso yo tengo que renunciarlo. Sobre todo hay una palabra que se llama corrupción. Yo no puedo corromperme. Cuando yo he recibido el Evangelio, cuando alguien me ha hablado del Señor Jesucristo, que Él vino a pagar por mis pecados, cuando yo he entregado mi vida a Él, bueno, la palabra dice que yo vengo a ser santo, vengo a ser apartado para Dios. Por lo tanto, yo no me puedo corromper. Para poder vivir, como dice, Sobria, justa y sabiamente. sobria, porque si me drogo, me borracho, tengo problemas, por ejemplo, de deuda, pues yo no puedo andar sobrio. Siempre estoy preocupado por la deuda, por la borrachera, por la droga, etcétera, tantas cosas que hay, o por el sexo, atados en el sexo, nomás están pensando en el sexo. Hay personas que de día y de noche piensan en el sexo, se satisfacen leyendo, viendo pornografía, y eso no te hace razonar, no te hace crecer, porque siempre estás atado, encerrado en esos lugares. Quiero que veamos, ojalá ya tengas tu Biblia a la mano y tengas un cuaderno, un lápiz para que puedas hacer apuntes. Es muy interesante, ay, perdón, se cayó mi... Sí. Es muy interesante que nosotros entendamos y comprendamos la palabra de Dios. Dios desea que nosotros seamos libres. Dios desea que nosotros mismos seamos a veces autolibres. Yo, con el tiempo que tengo como pastor, aproximadamente ya 18 años, me he dado cuenta que mucha gente está atada. Y aún en las iglesias. Y pregunta, ¿por qué las iglesias no crecen? Bueno, muchas veces porque el pastor no cree en la sanidad del alma o no cree en la guerra espiritual. Pero ahorita, a través de la Biblia, vamos a estar viendo cómo tiene que venir el Evangelio, el nuevo nacimiento, y enseguida tiene que venir la fe. Y a través de la fe puede venir la liberación. Una persona que está en el Evangelio y no se ha hecho liberación y no ha renunciado al pecado, lo más seguro que esté en la iglesia, esté cantando, esté alabando, y Satanás le da permiso. Pero en el momento que el enemigo quiere usarlo, lo va a usar, porque dentro de él hay raíces, hay semillas, hay herencias, hay pecados y hay rebelión que nosotros tenemos que echar fuera para poder crecer. ¿Por qué a veces viene la enfermedad? Bueno, porque hay cosas dentro de nosotros que no hemos renunciado. ¿Por qué a veces viene la deuda? Porque hay cosas a que no hemos renunciado. Porque muchas veces hay temor en la noche. Porque hay sueños. Porque hay pesadillas feas, malignas. Bueno, porque no hemos renunciado. Entonces, qué importante es de que nosotros renunciemos, que seamos libres para poder seguir creciendo
en la presencia de Dios, para que la amistad con el Señor pueda crecer cada día con nosotros, la comunión con Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo se manifieste cada día más, para que podamos escuchar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es importante que vivir entonces en santidad. Entonces, ¿cómo voy a vivir en santidad? Echando fuera todo lo que yo tengo dentro de mi vida. Ahora, ¿cómo yo echo fuera todo lo que está dentro de mi vida? Quiero invitarte primeramente a buscar otra palabra que es importante para nosotros. Y la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Ok, búsquela usted tranquilamente, despacio, quiero que la vea, porque quiero que subraye algunas palabras que es necesario que nosotros entendamos y comprendamos. Este tema es muy amplio, se necesita un estudio muy profundo, pero sobre todo se necesita un pensamiento libre y un deseo de aprender para poner en práctica. Decíamos que nuestros hijos muchas veces están, ¿qué? Atados, o muchas veces es el marido el que está atado, o muchas veces la mujer es la que está atada. Entonces, ¿qué necesitamos? Renunciar a esas cosas que nuestros parientes tienen. Y para ello necesitamos otra cosa. Número 1, renunciar. Número 2, ¿qué dice el versículo de Isaías capítulo 10, versículo 27? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Ok, en aquel tiempo la carga será quitada de nuestros hombros. ¿De cuál tiempo está hablando Isaías? Bueno, de los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, los tiempos en que Dios nos está dando revelación de lo que es la libertad, la sanidad del alma. Bien, dice así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de... ¿Qué nos va a dar Dios para poder libertarnos y poder renunciar? Unción. ¿Para qué es la unción? Para pudrir el yugo. Acuérdense que cuando en el campo los animales, los bueyes están arando, no se puede adelantar uno y no se puede adelantar otro. Entonces el yugo que llevamos, si tú no has recibido de Cristo, si tú no has renunciado a tu pecado, entonces el yugo del enemigo. Y en el momento que él quiera te va a jalar a hacer lo malo. En el momento que él decida, te va a jalar a hacer lo malo. Entonces, Dios nos da unción, sobre todo a la gente que está, dijimos hace un momento, en santidad. A la gente que ha renunciado al pasado. Hay mucha gente que está totalmente atada a su pasado y constantemente está recordando a papá, o quizás está recordando a mamá, o quizás tuvo pleito con los hermanos, o qué sé yo, con algún vecino, con alguna vecina, con algún maestro, con alguna maestra, etcétera. Siempre están viviendo, ¿qué? Del pasado. Y si tú estás recordando el pasado, no puedes vivir el presente. Tú no puedes vivir el presente. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, vino hace 2000 años a darnos libertad. Por lo tanto, nosotros podemos vivir ¿en qué? En libertad de esos pecados. Y si ya no tenemos esos pecados, entonces somos santos, somos apartados para Él. Y si somos santos, entonces somos cubiertos de el yugo, somos cubiertos de la unción. Quiero que subrayes esa palabra, unción. Pregunta, ¿cuándo vas a recibir tú la unción de Dios para echar fuera esas cosas, para renunciar a esas cosas que nos estorban en el crecimiento? Bueno, cuando lees, cuando oras y cuando ayunas, cuando te congregas,
cuando tratas de entender la palabra, cuando estás leyendo y tratas de entenderla. Entonces el Dios te da la unción para aprender. Para aprender. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, renunciar. Número 2, la santidad. Y número 3, la unción que Dios te da. Ahora, ¿para qué quieres la unción? Pues para romper los yugos. ¿Los yugos se rompen con qué? Con la unción. Póngase abusado y abusada. Quiero que abra sus antenas porque hoy va a aprender usted cosas tan tremendas que usted va a poder ayudar a sus hijos, a su esposo o a su esposa, y usted va a traer un matrimonio feliz a su casa, conforme Dios lo desea. Nosotros necesitamos limpiarnos en nuestra alma, echar fuera todo aquello que no conviene. ¿Pero qué crees? Que también tienes que echar fuera de tu casa todo aquello que no confiesa el nombre de Cristo, como discos, cassette, canciones de amargura, de tristeza, películas feas, pornográficas. Todas esas cosas estorban y le abren un lugar al enemigo dentro de nuestra casa. Por lo tanto, no permite que la unción o el Espíritu Santo esté en casa. Y por eso es que el enemigo te trae sueños y te trae tormento con pesadillas, y hasta incluso a veces te van a venir a tocar y te van a venir a mover en la cama, o va a suceder eso que dicen muchas personas, que se sube el muerto y te van a dejar inmóvil y no te vas a poder mover y no vas a poder gritar y no vas a poder hacer nada. Todo porque hay cosas que no confiesan el nombre de Jesucristo en tu casa. Nosotros le llamamos anatema, cosas malditas, que no dejan que la unción de Dios se desarrolle en tu hogar. Entonces, cuidado con esas cosas que hay en la casa. Hay que limpiar nuestra alma renunciando. Hay que santificarnos y buscar la unción. Pero también hay que buscarla en la casa, echando fuera todo aquello que no confiesa el nombre de Cristo. Entonces, que el Señor te revele lo que no debes tener en tu casa y debes de sacarlo. Imagínate una persona que tiene algún poco de dinero, tiene para abastecer una cantina de alcohol, que a veces hasta ni se las toman porque no se las quieren acabar. ¿Qué hay en esa casa? Un demonio de alcoholismo. Y a lo mejor la que las compró no se las toma, pero el que no se las compró, que no le cuesta nada, te da gane con ellas. Entonces, ¿cómo quieres que no haya alcoholismo en tu casa si tú mismo llevas el alcohol a tu casa? ¿Me entiendes? Hay que echarlo fuera de casa. Hay que renunciarlo y echarlo fuera para que no haya alcohol. Ahora, no es malo, yo pienso que no es malo, eso es mi pensamiento, que te tomes una copa, 2 copas, porque a veces la comida te cae pesada y bueno, pues como llaman algunos científicos, para la digestión. Yo creo que no es malo. Lo malo es cuando te pasas y te embruteces, te embriagas, y entonces ahí viene el pecado, porque el alcoholismo es la cabeza de un pecado que se llama adulterio, fornicación, y empiezas a hacer señas, y empiezas a tener deseos, y viene una cadenita de pecados. ¿Todo por qué? Por el gusto de tener una botella en tu casa. Échala afuera. Y así con varias cosas. Otro ejemplo que te quiero poner. Las pastillas. Hay muchas pastillas que se le llama farmaqueia a los que abusan de las pastillas. Son demonios de drogadicción por medio de pastillas. Algunas personas toman pastillas para dormir. Pero como una pastilla ya no le hace suficiente porque ya se acostumbró su cuerpo a esa pastilla y la digiere rápidamente, llega el momento que se tiene que tomar 2.
Y como no puede dormir ya con 2, porque ya se acostumbró su cuerpo a digerir rápidamente 2, al rato se toman 3 y 4 y 5 y eso se convierte en un problema de drogadicción grave. Pero ¿quién tiene la culpa? El que compra las pastillas, el que las tiene ahí en la casa. Entonces, yo voy a sacar eso y lo voy a echar fuera de mi casa y lo voy a renunciar. ¿Por qué no duermen? Pues porque hay pesadillas, porque se acuerdan de su pasado, porque no han renunciado al pasado, porque tienen miedos, tienen temores y prefieren drogarse y quedarse bien dormidos y no despertar hasta el otro día. Cosas que hay que ir empezando a renunciar, que hay que echar fuera de la casa. Entonces, esas personas tienen un problema, ¿dónde? En el alma. En el alma. ¿Qué hiciste de joven que no has pedido perdón? Bueno, Dios sabe lo que hiciste y tú lo que tienes que hacer es pedir perdón. Ahora voy a tocar este punto, el perdón. Si tú has dañado tu cuerpo con sexo ilícito, con drogas, con alcohol, con dinero, con moda, con tranzas, con egoísmo, porque hay unas personas que son tan egoístas. Ahora déjame decirte esto, para poder echar fuera todo de nuestras vidas, lo primero que tenemos que renunciar es el egoísmo. Lo primero que tenemos que ser es mansos y humildes. Yo no puedo ir por la calle diciéndole a todo el mundo, yo soy el gran echador fuera de demonios, y miren qué unción tengo, y qué poder tengo, y échenme a Satanás. Yo no puedo hacer eso. Eso se llama egoísmo y Dios no acepta eso. Dios no acepta eso. Entonces, tengo que ser manso y humilde para que Dios me pueda usar, para que Dios me pueda llenar, ¿qué? De la unción de Dios, del poder de Dios, para que yo pueda reprender todo eso que daña a la gente. Entonces, otra palabra que quiero que aprendas, la vamos a encontrar ahí en Isaías mismo. Isaías... ¿Cuál es, Lourdes? 58. 58.6. No te digo. 58.6. 58.6. Perdón, se me borró la cinta por estar metido en lo que te estoy diciendo. Isaías capítulo 58, versículo 6. Algo que es bien importante. Aquí vamos a ver lo que es el ayuno. Yo te dije que nosotros tenemos que leer, orar, congregarnos, ayunar. Y el verdadero ayuno, ahí en Isaías 58 nos habla acerca del verdadero ayuno. Y nos dice Dios a través del profeta Isaías, ¿cuál es el verdadero ayuno? Para este entonces, Daniel todavía no ayunaba su ayuno de legumbres, como dicen muchos que es. Apenas iban a ser llevados cautivos. Entonces, Isaías nos dice cuál es el verdadero ayuno. Y este es el verdadero ayuno. ¿Por qué les dijo eso al pueblo? Para que ayunaran verdaderamente. Y vamos a leer qué dice el 58.6 en adelante. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? A ver, despacito, mi hermano. Este es el ayuno que Dios aprobó para nosotros. Y número 1 dice, desatar las ataduras de impiedad a la gente que no actúa con piedad, a la gente impía, a la gente inmisericordia, a la gente que no hace misericordia. Entonces, ¿qué es el ayuno verdadero? Desatar. ¿Qué es lo que desata los yugos? La unción. Usted debe tener la unción. ¿Para qué? Para desatar a la gente inmunda, que está metido en las cosas inmundas del mundo, que no tienen piedad. Bien, ¿qué dices? Número 2. Y dejar ir libres a los quebrantados, soltar las cargas de opresión
y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. A ver, espérame otra vez. Soltar las cargas de los oprimidos por el diablo. Hay mucha gente que está oprimida. Mucha gente que está oprimida. Hay mucha gente que está oprimida por los recuerdos, por los miedos, temores. Entonces, esa gente hay que soltarlos, liberarlos de esas cargas. Y tercero, ¿qué dice? Dejar ir libres a los quebrantados. Y dejar libres a los quebrantados. Hay muchos que están quebrantados en su vida. Hablábamos la clase pasada y decíamos que hay mucha gente que tiene un vacío y con nada puede llenar ese vacío. Y están quebrantados de corazón, pero el enemigo los tiene cautivos. Están cautivos en prisiones de maldad. ¿Qué hay que hacer? Dejarlos libres. Dejarlos libres. ¿Y qué dice el otro? Y que rompáis todo yugo. Y que se rompa todo el yugo. Volvemos a hablar, ¿qué? Del yugo que hay en muchas personas que están atadas a los pecados. Entonces, para romper esos yugos se necesita unción. Entonces, para poder dejar libre, para quitar cargas y para sacar de cautividad y para romper los yugos, se necesita algo muy importante y quiero que tú lo apuntes. Amor por las almas. ¿Qué necesitamos? Amor por las almas. Yo no puedo estar viendo una persona que está atada y dejarla así. Lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona y que pueda escuchar el Evangelio y que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda renunciar al pecado y que pueda venir al Evangelio, y ya cuando viene al Evangelio y viene a la iglesia, que pase a sanidad interior para hacerla libre de sus cargas, del lazo del cazador, y para quitarle todo quebrantamiento del enemigo, o para romperle el yugo. Pero si yo no estoy buscando la santidad, si yo no he renunciado, si yo no tengo la unción de Dios, no puedo hacer libre a nadie. No puedo hacer libre a nadie. Me va a pasar lo que le pasó a los hijos de Sebas, ¿se acuerdan? Allí en el libro de los Hechos. Que vinieron los hijos de Sebas a echar fuera un demonio. Y les dijeron en el nombre de Pablo, al nombre del cual predica Pablo, te reprendemos y te echamos fuera. Y el demonio le contestó: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Entonces, nosotros debemos saber quiénes son. Nosotros tenemos que contestarle al Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios, redimidos, comprados, aceptados como hijos de Dios, que tenemos la imagen del mismo Dios viviente. Eso lo tienes que tener tú en tu mente. Estábamos en pecado, teníamos una naturaleza pecaminosa, pero Jesucristo vino a restaurar la imagen con sus atributos, vino a restaurar la imagen de Dios sobre nuestras vidas, y por lo tanto con esa unción, con esa fe, yo puedo echar fuera a los demonios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿por qué la gente muchas veces no crecemos en el Evangelio? Muchas veces no creemos en el Evangelio.
y nos está pegando el diablo y nos está pisoteando y nos está golpeando y parecemos chicle, nos trae de un lado para otro y nosotros no respondemos y no hacemos nada porque no tenemos la visión de quién somos. Somos hijos de Dios, que tenemos el poder y la unción. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 16, que Satanás está bajo nuestros pies. Y si yo no creo eso, si yo no lo entiendo, entonces el enemigo va a hacer de mí, de mis hijos y de mi esposa, lo que él quiera. Pero yo tengo la unción del Santo. Yo tengo el poder de Dios, por lo cual yo puedo atar, ligar y amordazar. ¿Dónde dice esto? Bueno, déjame llevarte a una cita. Allí en Mateo capítulo 12, desde el versículo 12. ¿Versículo qué? Mateo 12. Doña Lourdes, ahí está. 12, 28 y 29. Primeramente 28, dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo afuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjese, Jesucristo dice, si yo por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué cosa es la unción? Bueno, la unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en los que han recibido a Jesucristo. Es un regalo que Jesucristo nos hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahora el Espíritu Santo nos acompaña donde quiera. Si yo, por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a este lugar. ¿No? ¿Así dice? ¿O cómo dice? No, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver, léelo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el reino de Dios no permite nada del enemigo. No permite nada del enemigo. El reino de los enemigos, los adversarios, son tinieblas. Y el reino de Dios consiste en luz. Una luz potente. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Entonces podemos echar por el Espíritu Santo fuera toda tiniebla, todo enemigo. Y decía Tito, pues renúncialo, santifícate renunciando, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse quiere decir cambia de modo de pensar, ya no pienses como antes pensabas. Metanoia quiere decir hacer un giro de 180 grados. Para que una persona cambie tiene que hacer un giro de 180 grados, no nomás media vuelta, no nada más a un costado, sino completamente un giro total. Si antes yo veía pornografía, ahora ya no veo pornografía, ahora leo la palabra de Dios. Si antes mentía, ahora yo me vivo en la verdad. Hay personas que mienten para todo, sin ninguna necesidad, mienten. Mienten como respiran. No, oiga, no. Usted hable con verdad. La verdad nos hará libres. O sea que la verdad echará fuera a la mentira. Y la mentira, el padre de mentira es Satanás. La verdad nos hará libres. La verdad va a echar la mentira, o sea, Satanás. Hable usted verdad. Siempre hable con la verdad. Renuncie a todo lo que no confiesa el nombre de Jesucristo. Usted es hijo del Dios viviente, por lo tanto usted vive en la verdad y debe de caminar con verdad. Con verdad. Empecemos por sanar nuestra alma. 29, ¿qué dice?
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo puedo saquear la casa del hombre fuerte? ¿Qué dice Jesucristo nuestro Señor? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué debo de hacer para poder saquear a Satanás? ¿Cómo puedo hacer para que mi casa sea libre? Bueno, pues me meto, ato al hombre fuerte, ato al pecado fuerte que me está gobernando, que me está dominando, y entonces lo echo fuera. Y entonces le quito todo lo que me ha robado. Todo lo que me ha robado. Las deudas. Muchos tenemos deudas. ¿Cómo puedo libertarme de las deudas? Atando al espíritu de deuda. Espíritu inmundo, yo te ato en el nombre de Jesucristo, te ligo y amordazo. Eso dice la Biblia, ¿no? Hay gente que dice, y bueno, ¿y cómo puedes atar a un espíritu si es invisible? Pues con cuerdas invisibles, por fe, ¿no? Si es espiritual, pues espiritualmente lo hago. Y lo ato, lo ligo y lo amordazo en el nombre de Jesús, no lo dejo hablar. Y entonces entro confiadamente y le quito todo lo que me ha arrebatado. Y es más, la Biblia dice que el enemigo tiene que regresarte 7 veces lo que te ha robado. ¿Cuándo? Cuando lo ates, cuando dejes de estar tratando con ese espíritu que ha estado tratando contigo. Estamos hablando del espíritu de deuda. Por ejemplo, si yo no tengo dinero y voy a pedir dinero prestado y a rédito, pues me aguanto de pedir y confío en el Señor y le pido al Señor y echo a andar mi fe, ¿no? Y desato espíritus de abundancia, porque muchas veces los espíritus están atados arriba de nosotros, a punto de soltarnos las finanzas, y porque yo no sé de cómo desatarme y desatar lo que tengo dentro de mí, esos espíritus no pueden soltar la finanza sobre mi vida. Ya las tienen, ahí están. Las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas, pero el ángel o el arcángel o el que trae las finanzas está atado porque Satanás lo ató. Acuérdense de lo que dice Daniel cuando clamó y dijo, es que el príncipe de Tiro me impedía que yo te trajera la respuesta. El príncipe de Persia. Entonces, pues el príncipe de este mundo está atando a los ángeles que no los dejan llegar a nosotros. Entonces, ata a esos príncipes del mundo que te están invadiendo, que te están trayendo tentaciones y échalos fuera de tu vida. Repréndelos para que entonces venga la abundancia. A veces la sanidad está a la puerta. Estamos enfermos. Tú le pides a Dios que te sane. Dios escucha tu ruego, tu súplica, y te contesta y te manda un espíritu de sanidad, pero no llega porque el enemigo lo ata. O muchas veces, ¿sabes qué pasa? No puede entrar a tu corazón, no puede entrar a tu vida, no puede entrar en tu alma. ¿Sabes por qué? Porque tienes tu alma llena de cosas que no confiesan el nombre, llena de espíritus inmundos. Rencor, resentimiento, odio, y todo eso hay que echarlo fuera para que pueda venir el espíritu de sanidad a nuestras vidas. Tienes que acostumbrarte a cerrar puertas. Ciérrale la puerta al robo, ciérrale la puerta a la envidia, ciérrale la puerta al chisme, ciérrale la puerta a la codicia, ciérrale la puerta a todo lo que te estorba. A todo lo que te estorba, para que entonces Señor pueda venir a habitar contigo, dormir contigo, cenar contigo.
Esto quiere decir para que esté contigo de día y de noche. Cuando dice comeré contigo y cenaré contigo, te está hablando de día y de noche. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno abre la puerta, yo entraré, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero hay que vaciar esa casa que está llena de cosas que no convienen. Entonces estamos hablando primeramente de la sanidad del alma. Y vamos a estar hablando entonces después de la guerra espiritual. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Quiero que vayas poniendo atención en esta prédica, porque te estamos dando la oportunidad de que seas libre. Ahora, si tú no puedes, arrímate a un pastor que lo pueda hacer. No todos los pastores ejercen la sanidad interior ni la guerra espiritual, pero hay personas que tienen la unción, que tienen el conocimiento, y es nuestro deber como pastores libertarte. Pero mucha gente no se viene a liberación, número 1, porque le da vergüenza, y número 2, porque tienen miedo. Tú no tienes por qué avergonzarte de lo que has vivido cuando tú tienes que ser libre. Tú no tienes por qué tener miedo a las cosas que no son. Mira, bueno, ya lo estaremos viendo más adelante. Adelante con el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, ahí hay muchas cosas que estudiar. No quiero correr, no quiero llevar la prédica tan aprisa. Lo más probable es que tengamos un segundo tema, un segundo capítulo de esta prédica. Entonces vamos a llevarla despacio. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí. ¿Qué dice el Señor? Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están trabajados y cargados. Estábamos diciendo que muchos tienen cargas que el enemigo ha puesto. Trabajados porque el enemigo nos ha quebrantado. El enemigo ha puesto su lazo, nos ha atado. Y tenemos yugo. Y dijimos que tenemos muchas veces el yugo del enemigo, que cuando él quiera jalar para donde él quiera jalar, nos va a arrastrar. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Venir a Cristo. Nosotros tenemos que ir. Nuestra voluntad tiene que decir: yo voy a ir con el pastor, con el ministro, que tiene liberación, que tiene palabra, que tiene unción, que sabe lo que hace. Después de hablarme el Evangelio, debe de conocer que debe haber una liberación, si no su iglesia se va a llenar de demonios. Y cuando no falla uno, falla otro y otro y otro y otro, y siempre está metido en los errores de las ovejas. ¿Por qué? Porque no ha tenido la curiosidad de libertarlos, de sanarlos, de echar fuera todo eso que le estorba a la oveja para crecer. La Biblia nos habla acerca de ovejas, las ovejas que se empiojan. ¿Usted sabe por qué se tiene que trasquilar a la oveja? Precisamente por eso, porque se empiojan. Y si se empiojan, bueno, pues el animalito empieza a chupar la sangre y esa oveja va a adelgazar. Entonces, por eso hay que trasquilarlos, para echar fuera a esos animales. Entonces, la Biblia nos enseña que hay que echar fuera todo eso que no confiesa el nombre de Jesucristo. Y nosotros tenemos la unción, y nosotros tenemos la santidad. ¿Cuándo? Cuando renunciamos, cuando atamos al hombre fuerte, cuando tenemos amor por las almas. Entonces debemos de hacerlo. Un pastor que no tiene amor por las almas no libera a sus ovejas. No libera a sus ovejas, porque muchas veces ni esa persona es libre. Entonces, cuidado. ¿Qué clase de iglesia quieres tener? ¿Una iglesia sana? ¿Una iglesia libre? Pues adelante. Yo me preguntaba y le decía al Señor: ¿por qué
La gente ya no viene, por muchas razones, pero una de ellas es porque está endemoniada. Así de fácil. Y no se espante por la palabra, porque es la verdad, la Biblia lo dice, Jesucristo lo dice. Vengan a mí todos los cargados, todos los trabajados por el diablo. ¿Y para qué vamos a venir, Señor? ¿Qué dice? Yo os haré descansar. Y yo les haré descansar. Yo les voy a dar descanso. Tú que no puedes dormir, tú que te volteas de un lado para otro y no duermes, pues ven a Cristo y dile, Señor, hazme libre. Renuncio, ato, echo fuera, no quiero en mi vida, cierro la puerta de esos espíritus inmundos que me están atormentando. De aquí en adelante, Señor, hazme descansar. Y luego, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, estamos hablando del yugo, que la unción rompe los yugos. Bueno, yo debo de romper con la unción de Dios, con la unción que es el Espíritu Santo, el yugo de Satanás y ponerme el yugo de Jesucristo. ¿Sí entiendes? Para que donde va Jesucristo yo camine con Él. Y no con el yugo del enemigo. Usted debe de desprenderse ese yugo. El yugo lo llevan los bueyes son potestades. Usted tiene que reprender toda potestad que lo está dominando en su vida y echarlo fuera. Hay mucho tipo de potestades, potestades de sexo ilícito, de fornicación, de adulterio, de robo, de tantas cosas que hemos visto. Ahora, esos son obras de la carne. Están en nuestra carne, dice el apóstol Pablo, he hallado otra ley que están en mis miembros, la ley del pecado, dice. Entonces, yo tengo que renunciar a esa ley, a la ley del pecado, echarlo fuera de mi vida, reprenderlo en el nombre de Jesús, para que yo sea libre, para que mis familiares sean libres, para que mis hermanos, mis hermanas, toda mi familia sea libre. Si tú no los renuncias, si tú no los echas afuera, pues ahí se quedan cómodamente y no se van a ir. No se van a ir.